Marcos capítulo 10 es un pasaje bíblico muy conocido. Vamos a leer a partir de el verso 46. San Marcos capítulo 10 verso 46. Si lo tienen pueden decir amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pueden tomar asiento. Hace algunas semanas, quizás unos 2 meses atrás, o días más, días menos, mientras trataba con un hermano que pasaba por una crisis, el Espíritu Santo me dio esta palabra: no se vale rendirse. Luego, como si fuera una cadena de eventos orquestados en la misma partitura, tuve que tratar 3 o 4 casos más de personas para los cuales el Espíritu Santo me dio la misma palabra: no se vale rendirse. Había olvidado eso. El Señor puso en mi corazón que debía compartirlo. Los días pasaron, se me olvidó. Y cuando le pedí al Señor a principios de semana la palabra para hoy, me recordó: tienes pendiente decirle: no se vale rendirse. Y creo que hoy hay una cita divina para mucha gente que necesitan escuchar esta declaración que sirve de título a esta reflexión. Y tengo la fe de que el Espíritu Santo, de la misma manera que ha tratado con muchas personas que hoy celebran la victoria en Cristo Jesús, puede tratar con los amigos que todavía no le sirven a Dios, y puede tratar con hermanos que piensan que hoy la situación particular que están viviendo es insuperable y creen que van a naufragar. Y la palabra de Dios se impone: no se vale rendirse. ¿Qué significa rendirse para una persona? Significa perder la esperanza de que algo bueno pasará en la situación que está viviendo. Rendirse significa que no se alcanzará el objetivo deseado. Rendirse significa que no hay esperanza al final del camino, que todo lo malo que está ocurriendo terminará en peor. Por ejemplo, ante una enfermedad, la enfermedad ha avanzado y se ha deteriorado el organismo de la persona, y después de mucho batallar en las clínicas y hospitales con los médicos aquí y allá,
de repente los médicos le dicen al paciente y a la familia: vayan a la casa y atiéndanlo de la mejor manera posible, porque no hay nada más que podamos hacer. Cuando usted escucha una conclusión como esa, ya usted sabe que viene lo peor. Otra situación posible es en las relaciones sentimentales. Ocurre que de repente una pareja lleva mucho tiempo de conflictos, pleitos, contiendas, malos entendidos, engaños, traiciones, etcétera. Y la amiga le dice a la esposa: muchacha, ríndete, deja eso, no sigas luchando por ese amor, eso es un imposible, no hay nada que hacer. Le está diciendo: debes rendirte. Alguien tiene años con un negocio, el mismo no prospera, se incrementan las deudas, lo que produce no alcanza para los gastos. Un día alguien cercano al dueño del negocio se le acerca y le dice: debo hablar algo muy serio contigo. Quiero decirte que si esto no funciona, lo mejor es que lo cierres, porque no vale la pena. Rendirse, estimados hermanos y amigos que me escuchan, es sinónimo de terminación, conclusión de los esfuerzos para cambiar un resultado, conclusión de los esfuerzos para alcanzar un objetivo, renuncia a la posibilidad de sacar algo bueno de lo que se está trabajando. Es sinónimo del fin de la esperanza. Rendirse es decir, no hay esperanza en el horizonte. Rendirse es llegar a la conclusión de que no hago nada esforzándome porque no voy a cambiar nada de lo que está pasando. Sinónimo del fin, del fracaso, de la frustración, de que todo está terminando. La Biblia tiene muchos casos en esta línea, y cuando meditaba sobre esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón, vinieron a mi mente varios ejemplos bíblicos muy conocidos, sobre todo durante el ministerio de Cristo, de personas que pasaron por situaciones que el diagnóstico de la gente, el consejo de los amigos, la recomendación lógica de la mayoría fue: ríndete, no hay nada que hacer con tu situación. Y le menciono solo 3 que vinieron a mi mente rápido y que son bien conocidos por la mayoría de las personas. Este es el famoso caso que relata Marcos en el capítulo 5, verso 25 al 34, de aquella mujer que tenía un flujo de sangre, una hemorragia. Se había quedado sin fuerzas, 12 años sufriendo. No se aguanta esa situación. Mucha gente no puede durar tanto sufriendo una enfermedad como la que describe la Biblia que sufría esta mujer. Los médicos no tenían respuesta para ella. Los médicos le habían dado esperanza, pero con el paso del tiempo y los intentos fallidos, todo se había terminado. Esta mujer no tenía esperanza por parte de la medicina conocida de su tiempo. Ceremonialmente, dentro de la fe judía, era inmunda, porque tenía una hemorragia de sangre. Y de acuerdo a la tradición y la ley de Moisés, no podía participar ni siquiera de los actos religiosos dentro de la sinagoga. Ni siquiera en la calle la gente quería tenerla cerca. Ceremonialmente era inmunda, no podía acercarse a los sacerdotes, no podía acercarse a la sinagoga, no podía acercarse, si fuera hoy, a la iglesia. Sin embargo,
Un día esa mujer oyó de la presencia de Jesús en sus cercanías. Le llegó la noticia, no se sabe por qué mano, pero alguien le dijo, llegó Jesús a este lugar y está cerca. Probablemente algunos le dijeron, no le hagas caso, no ponga tu fe otra vez en algún maestro de los tantos que tú has visto. Llevas 12 años frustrada. Llevas 12 años poniendo tu esperanza en que algo va a cambiar. Tienes 12 años de frustración. Tienes 12 años de sufrimiento. No tienes esperanza. Pero de alguna manera esa mujer sacó esperanza de donde no tenía. Y dijo, yo voy a ver a Jesús y voy a tocar el borde de su vestido y voy a recibir la sanidad que por 12 años he buscado. Oh, gloria a Dios. Se llenó de fe. Se levantó. Venció todo. Tocó el borde del manto y recibió sanidad. No se rindió. Cuando yo meditaba en el caso de ella, venían a mi mente gente que me ha dicho, ya yo no puedo más, ya yo no doy un golpe más, ya no me esfuerzo más, ya yo no lo intento más. Esta mujer duró 12 años frustrándose, pero en el año 12 llegó Jesús. Aleluya. En el año 12 de su calvario llegó Jesús. Yo no sé cuántos años tú tienes luchando con tu batalla. Yo no sé cuántos años tienes intentando que pase algo. Pero puede ser tu año 12. Quizás es el año 1. Quizás es el mes tercero. Quizás es la semana primera. Pero lo importante es que Jesús puede hacer la diferencia. Hay un segundo caso que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que muchos lo conocen también, que lo registra Lucas 15, 11 al 32, el famoso caso del hijo pródigo. Pero lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue el papá del hijo pródigo. Su muchacho, el menor de la casa, se rebeló contra su papá. Le exigió la herencia en vida. Se fue con sus amigos a una ciudad lejana. Lo gastó todo en fiestas y parrandas. Terminó sin dinero, atendiendo cerdos, y tenía tanta hambre y tanta miseria que deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero el Espíritu Santo llamó mi atención sobre el padre del hijo pródigo. Cada día él tenía la esperanza de que lo vería regresar. Y me imagino que pasaban los días sin noticias. No había internet, no había teléfono, no había nada que le comunicara inmediatamente. Me imagino que tenía una silla de guano en la puerta de la casa o en alguna matita que estuviera en algún montículo donde se sentara para ver en el horizonte, a ver si una figura parecida a la de su hijo se acercaba. Aleluya. Todos los días me imagino que estaba ahí. Don Juan, ¿y cómo está la cosa? Aquí esperando. Don Juan, no piense más en ese muchacho. Siga su vida hacia adelante. Ya él tomó su decisión. Sí, pero yo estoy aquí escogiendo un fresquito y también por si acaso el muchacho aparece. Yo estoy mirando. Y me imagino que los vecinos se solidarizaban con don Juan. No sé, la Biblia no dice el nombre, pero yo le pongo, Juan se llama cualquiera, ¿verdad? Y yo le pongo el nombre de don Juan. Y todos los días don Juan salía y se bebía el café en la silla de guano mirando en el horizonte. ¿Qué habrá pasado con mi muchacho? ¿Me lo habrán matado? ¿Me lo habrán enfermado? ¿Se habrá perdido mi muchacho?
¿Cómo estará? ¿Estará durmiendo bajo un techo? Don Juan, olvídese, él tomó su decisión, pero él tenía la esperanza de verlo regresar. Y un día, en medio de su rutina, Jesús no da detalles de la historia. Don Juan, como le hemos puesto, a la distancia ve la silueta de alguien que se parece a su muchacho. Quizás viene con mucho pelo, quizás viene con vestidos rotos, quizás la barba le había crecido y lo ve a la distancia flaco y semidestruido. Pero sin reparo, don Juan, el papá del pródigo, sale corriendo a recibirlo. Lo perdonó, lo limpió, le dio el anillo y lo restauró. Porque él entendió que no se vale rendirse. El muchacho había preparado un discurso. Le había preparado toda una justificación para pedirle perdón a don Juan por todo lo que había hecho. No estaba exigiendo nada. Él solo esperaba que lo recibieran en casa. Pero su papá no estaba para enjuiciarlo. Estaba para amarlo, para restaurarlo. Porque él no se había rendido, con la esperanza viva de que su hijo un día saldría del atolladero donde se metió. Finalmente, la tercera historia bíblica que vino a mi mente fue la que leímos al principio de este mensaje. Marcos 10, 46 al 52. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, como lo describe Marcos, era un ciego, parece de nacimiento toda su vida. Estaba donde se ponen los pedigüeños. Estaba en el camino. De repente se entera que Jesús estaba cerca. El rumor comenzó a correr. El maestro, el que se dice el Mesías, el Hijo de Dios, el hombre que sana, el hombre que hace maravillas, está cerca. Oh, pero cuando esa noticia llega a los oídos de Bartimeo, fue como que le echaran gasolina y se despertara la llama de la esperanza en su corazón. Sin mediar razones, sin pensarlo dos veces, comenzó a gritar con voz fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, escúchame. Los amigos le reprendían, dice el verso 48, cállate, muchacho. Ese hombre es importante. Ese hombre no te hará caso. Mucha gente lo cubre. Tú eres un pobre diablo. A ti tú no tienes alcurnia. Tú no tienes ascendencia. Tú no tienes nada por lo cual él te mire. Eres ciego. Tu mal no tiene cura. Pero a él no le importó nada de lo que decían. Y siguió gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino que los que estaban al lado le decían: cállate, no hagas el ridículo. Y él siguió gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Aleluya.
Nadie le dijo si su voz era lo suficiente fuerte para que lo escucharan. Nadie le prestó una bocina. Nadie le prestó un megáfono. Nadie le llevó el mensaje a Jesús. Él tuvo que agenciarse la atención del maestro y lo hizo con lo que tenía. Gritó fuerte para alcanzar su atención. Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, qué maravilloso ese grito desesperado de ese hombre. Lo escuchó el maestro. No se sabe si fueron los discípulos. No se sabe si Jesús devió la ruta y se topó con él. Pero lo que anhelaba Bartimeo ocurrió. Jesús escuchó su clamor. Fue donde él, mandó a llamarle y llamaron al ciego y le dijeron: levántate, se te dio. El maestro te llama. Aleluya, aleluya. Yo me imagino que los mismos que le dieron la noticia de que había llamado la atención de Cristo era lo que le echaban agua al fuego para que se apagara y dejara de gritar, porque eso pasa. Lo primero que se van a dar cuenta de que el cielo se te abrió fueron los que presagiaron la destrucción y el fracaso en tu vida, los que estimulaban a que te rindieras. Aleluya. Tus sepultureros tendrán que ser testigos de tu resurrección. ¡Oh! 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 ¡Aleluya! Verán tu resurrección. Los primeros que vieron la resurrección fueron los soldados romanos, los que mataron a Cristo. Oh, yo no sé si el Espíritu le está hablando a alguien. Yo no sé si el Espíritu Santo te está hablando. Oh, Sharakai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Levántate. El maestro te llama. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dice Marco, arrojando su capa. Soltó lo que tenía, se dejó guiar por el oído. Lea la Biblia con deseo de entender. Arrojándolo todo, yo me imagino que como un resorte se paró de donde estaba. ¿Dónde que está mi Salvador? Hoy llegó mi bendición y nadie me la va a robar, porque yo no me he rendido. He mantenido la esperanza de que algo grande va a pasar conmigo en este día. ¡Oh, oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! En la historia reciente del mundo está un caso simbólico que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue ese gran conflicto bélico entre dos grandes grupos de naciones, los países del eje, integrados por Alemania, la Alemania de Hitler, el Imperio Italiano y el Imperio del Japón, los cuales fueron enfrentados por los países aliados, donde resaltaban todas las naciones del Imperio Británico, Reino Unido, junto a Estados Unidos, Francia y una gran cantidad de naciones del mundo occidental. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre el año 1939 y 1945 y terminó con la rendición de Alemania y el bombardeo nuclear que hizo Estados Unidos sobre Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Pero hago esta cita porque dentro del ejército japonés surgió un grupo que llamaron los rezagados. Esa es la traducción del término en Japón, en el idioma de los japoneses. Los rezagados fueron soldados del ejército que no se enteraron de la rendición de su nación. Estaban incomunicados
Estaban en las selvas y montañas de Filipinas y de otras partes ahí de Japón y demás. Se quedaron en los campos y montañas luchando por sus convicciones. Ellos no se habían enterado de que su nación, su país se había rendido con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estaban en la selva y especialmente hay un caso que llamó mi atención, el caso del teniente Hiro Onoda, junto a sus colaboradores Akazu, Shimada y Kozuka. Se ocultaron en Lubán desde el 44 y estuvieron perdidos en los montes sin saber que la guerra había terminado hasta marzo de 1974. 30 años. 30 años cuando un aventurero japonés se topó con ellos y le dijo a el teniente Hiro Onoda: la guerra tiene 30 años que terminó. Onoda no le creyó, no creyó que la guerra había terminado y le dijo a este visitante que se encontró con él en la selva: solo entregaré mi oxidado fusil si mi antiguo oficial al mando me da la orden. El aventurero que descubrió a este grupo regresó a Japón con la increíble historia y encontraron a quien había sido el superior del teniente Onoda. En ese momento tenía 30 años con una librería. El jefe del teniente Onoda fue a Filipinas, al lugar donde habían encontrado al teniente con esa pequeña compañía. Y cuando se encontraron, el jefe del teniente le dio la orden de incorporarse a la vida civil. Y fue cuando el teniente Onoda, 30 años después, entendió que la guerra había finalizado. Lo primero que hizo el teniente cuando visitó su país fue visitar su tumba. Su familia había erigido una tumba en su nombre, convencido de que él había muerto. 30 años habían pasado de la rendición de su ejército, pero él y sus amigos no se habían rendido. Le preguntaron: ¿ustedes no se enteraron de los anuncios? Se hicieron vuelos aéreos con altoparlantes por todos los territorios donde habían tropas, informando que la guerra había terminado. ¿No vieron panfletos que se lanzaron también desde los aviones, volantes anunciando que la guerra se había terminado? Lanzamos millares. Ustedes tienen que haber recibido esos panfletos. La respuesta del teniente Onoda fue: en muchos casos nos enteramos, recibimos esa información, pero entendimos que era una estrategia del enemigo para confundirnos y que nos rindiéramos. 30 años, porque ellos entendieron que rendirse no era una opción. Quiero dejar 2 o 3 conclusiones en su mente y en su corazón en esta hora. Las dificultades que podemos enfrentar en la vida, las críticas de la gente, las manipulaciones o desinformaciones del enemigo, etcétera, los problemas y las debilidades que nos hacen sucumbir, los errores que cometemos por no prestarle atención al consejo de Dios para nuestra vida, todas esas cosas, todos esos procesos por los cuales a veces tenemos que atravesar, pueden diezmar nuestras fuerzas y llevarnos a un estado de frustración tal que perdemos la esperanza de avanzar.
Y yo he recibido la comisión de parte del Señor para que esta palabra no se le olvide a todo el que me puede escuchar. No se vale rendirse. Nuestras batallas son contra el diablo. Satanás, dice Jesús, vino para robar, vino para matar, vino para destruir. Y Cristo responde: y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Hermanos y amigos, ante esa realidad, sabiendo que el enemigo viene para destruir lo que Dios nos ha dado, la bendición de Dios sobre nuestra vida, en lo material, en lo familiar, sabiendo que el enemigo viene para robarnos la paz, para robarnos la comunión con Dios, debemos estar firmes y convencidos de que debemos batallar, porque rendirse no es una opción. Dile al que está a tu lado: tienes que batallar. No te puedes rendir. En la guerra se sufren heridas. En la guerra se sufren bombardeos. En la guerra se pasa hambre. En la guerra se sufren enfermedades. En la guerra te pican los insectos. Las alimañas te quitan la salud. Pero tú tienes una meta. Tú vas a ganar la batalla y vas a llegar a la meta. Yo no sé a cuánta gente el Espíritu de Dios le está hablando. Óyeme, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que estás luchando. No sé cuánto te ha herido el enemigo. Pero tienes que decir: yo no termino hasta que llegue a la meta. Yo no voy a morir en este proceso. Yo veré la gloria de Dios en mi vida. Lo que Dios ha declarado se va a cumplir en mi vida. Tienes que levantarte y decirle a Satanás: se va a cumplir lo que Dios declaró. El enemigo trabajará en tu mente. Trabajará en tu mente para desanimarte y descalificarte. Para decirte: ¿quién te has creído? Mira, los hermanos piensan que tú eres tal o cual cosa. La gente tiene una imagen de ti. ¿Qué pensarán de lo que te ha pasado? Cuando llegues a la iglesia, todos te van a enjuiciar, todos te van a señalar, todos van a hablar de lo que te pasó, todos habrán hecho comentarios despectivos de tu vida. Tú tienes que decir: iré, diablo mentiroso, y me cubriré con la sangre de Cristo, que es la que limpia de todo pecado, y retomaré el camino, porque no es opción rendirse. No es una opción. No es una opción. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 6:12, y esta palabra debe estar presente en nuestra mente y en nuestros corazones: pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. No le dijo: Satanás te tirará flores. No le dijo: todo será a pedir de boca. Le dijo: Timoteo, hijo mío, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Yo sé que hay mucha gente que no entiende eso, pero yo te lo voy a graficar. Es que el Señor conquistó la vida eterna para ti y tú le echaste la mano y agarraste, y a ti hay que cortarte el brazo para tú soltar la bendición que Dios conquistó para ti. Echa mano de la vida eterna, échala que es tuya.
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No le dé discurso a Satanás para hablar mal del Dios que te lo ha dado todo. Levántate. Echa mano de la vida eterna. En segundo lugar, todas las personas que hemos citado vivieron procesos angustiantes, desesperantes, que desde un punto de vista lógico era imposible superarlo, donde lo más natural para la vida de ellos y hasta entendible es que perdieran la esperanza. Sin embargo, no era el final para sus vidas. Me llama mucho la atención la reacción de muchos de ellos a partir de la fe, como es el caso de esa mujer del flujo de sangre, del padre del hijo pródigo y el ciego Bartimeo. La mujer del flujo debió rendirse, debió tirar la toalla, debió dejarlo así. Muéreme, Señor, mátame para terminar con este calvario. Pero ella se levantó y con una fe poderosa provocó la más extraordinaria manifestación del poder de Dios, o una de las más extraordinarias que registra la Biblia. Tocó solamente el borde de un vestido y Cristo dijo literalmente: virtud salió de mí. Cristo no le oró, Cristo no le puso la mano, Cristo ni la miró. Aleluya. Esta mujer estaba decidida, tocó un pedazo de vestido y la gloria de Dios se manifestó sobre su vida. El papá del travieso pródigo no tenía noticias, pero salió todos los días a esperar el milagro. ¿Cuántos te han dicho que no esperes el milagro? ¿Cuántos te han dicho: suelta ese muchacho que se lo llevó el diablo? ¿Cuántos te han dicho la vergüenza que traerá a tu familia lidiar con ese problema? ¿Cuántos te han dicho que no vale la pena orar ni pedir la oración por ese tema, porque eso es un caso cerrado? El papá del pródigo nunca cerró el caso. Todos los días siguió esperando. Yo no sé cuántos padres hay aquí, cuántas madres, cuánta gente con problemas en su familia está aquí. Pero yo sé que el Señor le está hablando. Yo no sé qué tú esperas que pase, pero aun cuando sea difícil, aun cuando tú no le veas oportunidad, ni razones, ni encuentres razones para justificar o pensar en una posible restauración, levántate todos los días, te digo, en el nombre del Señor, con la esperanza de que en la lontananza verás la figura de ese pródigo que un día se va a acercar y va a decir: he pecado, lo he fallado, pero recíbeme. Dios lo puede hacer. No se vale rendirse. Cuidado con rendirse. La batalla se puede perder hoy, pero el Señor te ha dicho que ganarás la guerra. ¿Usted sabe cuántas batallas se libraron para conquistar la independencia dominicana? La gente cree que solamente con el trabucazo el 27 de febrero allá en la Puerta del Conde, que ahí se resolvió todo. No, no se resolvió todo. Hay muchas guerras después que se libraron. 19 de marzo, 30 de marzo, la de Bel Air, las carreras, etcétera, muchas guerras para poder confirmar una victoria. El enemigo intentó muchas veces
rediseñó estrategia, reagrupó sus fuerzas, volvió a atacar, volvió a sembrar división, volvió. Pero al final, hoy nosotros estamos aquí diciendo, disfrutamos de independencia. Porque mucha gente no se rindió. El que tiene la fe en el Señor Jesucristo no tiene razón por la cual rendirse. Tiene que levantarse. Ahora bien, debo aclarar y quiero señalar que hay que tener cuidado con malentender nuestra declaración como si fuera una motivación mecánica o como si fuera una obstinación de seguir adelante con algo que debe parar. Todo lo que digo es sustentado en la fe y en la confianza de pedir la ayuda de un Dios vivo y de poder. Tampoco esta declaración motiva a la gente a tomar iniciativas engañosas, falsas o imprudentes para forzar soluciones de un problema. Los 3 ejemplos que citamos y muchos más que hay en la Biblia son muy simples. Fe, confianza de que Dios algo va a hacer, aunque mi pronóstico es el peor. Aunque el plan del enemigo fue para acabar conmigo, sigo creyendo que Dios puede hacer algo. Sigo confiando que Dios puede hacer algo. Sigo esperanzado que Dios puede hacer algo. No voy a robar, no voy a matar, no voy a mentir, no voy a negar lo que ha pasado, no voy a dar la espalda a la realidad que he vivido, pero estoy confiando que Dios me levantará y algo va a pasar. Finalmente, nuestros personajes modelos están centrados en actos de fe en Jesús, de fidelidad, convicción y confianza en Dios que se manifiesta en la espera y la prudencia. El salmista en el Salmo 41 dice unas palabras que repito con frecuencia, pero las considero muy necesarias en la vida de mucha gente. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová. Eso yo lo puedo traducir: pacientemente esperé que Dios restaure mi testimonio. Pacientemente esperé que Dios interviniera con ese enemigo todopoderoso que me quiere hacer daño. Pacientemente esperé que Dios vengara a mi causa sobre mis enemigos. Pacientemente. No hice nada, no hice trampa. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. La mujer del flujo de sangre no exigió un turno en la fila de enfermos. No peleó con los discípulos que se negaban a darle acceso a Jesús. No dijo que ella era discriminada y puso una demanda en la Suprema Corte. La mujer del flujo de sangre hizo lo que pudo y con una fe sólida conquistó su milagro. El papá del hijo pródigo no llamó al DNI, no declaró una persecución, no le declaró ladrón y fugitivo, simplemente esperó por la recuperación de su hijo, confiado en que Dios obraría de alguna manera. Igualmente podemos decir de Bartimeo. Todo se resume a paciencia, espera en Dios, confianza en Dios y prudencia. Característica de los que tienen una fe genuina en un Dios vivo y de poder. Los que le sirven a Dios entienden mucho de lo que he hablado, porque son testigos del poder de Dios obrando en sus vidas de alguna manera. Lo único que le falta es renovar la fe. Pero en el caso de los amigos que están aquí o nos sintonizan por los medios, yo quiero decirles que necesitan descubrir la fe en Dios. No esa fe barata que te promueven por ahí.
No esos mensajes positivistas o declaraciones motivadoras que te llevan a creer cosas que no tienen sustento, que no tienen base. Yo te invito en esta hora a descubrir la fe en un Dios vivo y de poder. Esa fe que nos lleva a reconocer que somos pecadores. Esa fe que nos lleva a reconocer que solo no es posible resolver nuestros problemas. Esa fe que nos lleva a entender que necesitamos la ayuda de un Dios vivo, de un Dios poderoso que nos saque adelante. Y yo quiero decirle a los amigos y a las amigas que están aquí o por los medios, si ese es tu caso, la solución es muy sencilla. Debes convertirte a Cristo para comenzar una nueva vida en Cristo. Yo te garantizo, y yo sé que muchos de los que están aquí pueden decir lo mismo que yo, que la fe en Dios nacerá en ti, que tendrás esperanza para enfrentar las batallas de la vida y que no hay dudas. Si le eres fiel al Señor, alcanzarás salvación y vida eterna, porque esa es la promesa del Señor. No te rindas, no se vale. El Señor te ofrece esperanza. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra.